Elisabeth Volkenrath, la bestia de 29 años, 13 de diciembre de 1945, la horca de Hameln. La madrugada del 13 de diciembre de 1945 amaneció gélida sobre la ciudad alemana de Hameln. En el interior de la prisión que llevaba el nombre de la ciudad, el verdugo británico Albert Pierrepoint preparaba meticulosamente la horca que cambiaría la historia de la justicia de posguerra. Esa mañana ejecutaría a la primera mujer criminal de guerra nazi condenada por los aliados occidentales. Su nombre era Elisabeth Volkenrath. Tenía 29 años. Pierrepoint era un profesional consumado que había perfeccionado el arte macabro de la ejecución por ahorcamiento hasta convertirlo en una ciencia exacta. Calculaba con precisión matemática la longitud de la cuerda necesaria según el peso y altura del condenado para garantizar una muerte instantánea por fractura de las vértebras cervicales. No creía en el sufrimiento prolongado. Su trabajo era terminar vidas de manera eficiente, no torturarlas. Aquella mañana, mientras verificaba que la trampa funcionara correctamente y que la cuerda estuviera libre de defectos, sabía que estaba a punto de ejecutar a una mujer que nunca había mostrado tal profesionalismo en su propia carrera como verdugo de miles de personas inocentes. Elisabeth Volkenrath había pasado su última noche en la tierra en una celda individual de la prisión de Hameln. No lloró, no rezó, no escribió cartas de despedida a su familia. Las guardias británicas que la vigilaron durante esas horas finales reportaron que permaneció sentada en el catre, mirando la pared con la misma expresión vacía que había mantenido durante todo su juicio. Cuando le ofrecieron una última comida, la rechazó. Cuando le preguntaron si deseaba ver a un capellán, negó con la cabeza. Aquella joven rubia de ojos azules, que en otra vida podría haber sido confundida con una maestra de escuela o una secretaria de oficina, enfrentaba su muerte con la misma frialdad emocional con la que había enfrentado la muerte de decenas de miles de prisioneros bajo su supervisión. A las 9 de la mañana con 47 minutos, 2 guardias británicas entraron en su celda. Volkenrath se levantó sin necesidad de que se lo ordenaran, extendió sus manos para que le colocaran las esposas y caminó por el pasillo hacia la cámara de ejecución con pasos firmes que resonaban en el silencio de la prisión. No tembló, no suplicó. Su rostro permaneció completamente inexpresivo mientras observaba la horca que la esperaba. Pierrepoint, que había ejecutado a cientos de condenados durante su carrera, posteriormente diría en sus memorias que nunca había visto a alguien enfrentar la muerte con tal indiferencia absoluta. Era como si Volkenrath hubiera vaciado su interior de toda emoción humana mucho antes de llegar a aquella mañana final. El procedimiento fue rápido y mecánico. Los asistentes de Pierrepoint le ataron las piernas mientras él le colocaba la capucha negra sobre la cabeza. En los últimos segundos antes de que la trampa se abriera, Pierrepoint preguntó si tenía últimas palabras. Desde debajo de la capucha llegó un murmullo ininteligible en alemán que ninguno de los presentes pudo descifrar. Luego, el silencio. Pierrepoint accionó la palanca a las 9:50 de la mañana. La trampa se abrió con un estruendo metálico. El cuerpo de Elisabeth Volkenrath cayó a través del agujero, la cuerda se tensó violentamente y su cuello se rompió con un chasquido seco que los testigos escucharían en sus pesadillas durante años. El médico certificó la muerte a las 9:52 de la mañana, 2 minutos completos desde que la trampa se había abierto hasta que el corazón dejó de latir. El cuerpo fue descolgado, fotografiado como evidencia para los archivos del Tribunal Militar Británico y preparado para el entierro en una fosa común junto a otros criminales de guerra ejecutados. No hubo ceremonia, no hubo luto. Elisabeth Volkenrath
simplemente dejó de existir, borrada de la tierra tan eficientemente como ella había borrado miles de vidas durante su reinado de terror en los campos de concentración nazis. Pero aquellos 2 minutos de caída y muerte no eran nada comparados con los años de sufrimiento que Völkenrath había orquestado. Como supervisora de alto rango en 3 de los campos más mortíferos del sistema concentracionario nazi, Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau y Bergen-Belsen, había participado directamente en experimentos médicos sin anestesia sobre mujeres vivas. Había seleccionado personalmente a miles de niños para las cámaras de gas. Había golpeado a prisioneras hasta la muerte con sus propias manos y había supervisado un régimen de terror tan brutal que incluso otros miembros de las SS la consideraban excesivamente cruel. A sus 29 años, Elisabeth Völkenrath había acumulado más sangre en sus manos que muchos asesinos seriales acumularían en vidas enteras. Capítulo 1. Ravensbrück, el laboratorio del horror. Elisabeth Völkenrath llegó al campo de concentración de Ravensbrück en octubre de 1941 con apenas 25 años de edad. Era tan joven que algunas prisioneras inicialmente la confundieron con una secretaria o ayudante administrativa. Pero esa impresión duró exactamente el tiempo que tardó Völkenrath en abrir la boca y comenzar a gritar órdenes con una voz que parecía demasiado dura para alguien de su edad. Había sido reclutada por las SS Helferinnen, las auxiliares femeninas de las SS, directamente desde su trabajo como empleada en una fábrica textil en Schönau. No tenía formación militar previa. No había demostrado inclinaciones violentas en su juventud, pero el sistema nazi tenía un talento particular para identificar a personas que podían ser moldeadas en instrumentos de crueldad, y en Elisabeth Völkenrath habían encontrado material excepcionalmente maleable. Ravensbrück era el campo de concentración principal para mujeres del Tercer Reich, ubicado a 90 kilómetros al norte de Berlín. Cuando Völkenrath llegó, el campo albergaba aproximadamente 12.000 prisioneras, comunistas alemanas, testigos de Jehová, prostitutas, gitanas, polacas arrestadas por resistencia, judías de toda Europa ocupada y mujeres clasificadas como asociales o criminales habituales por el régimen nazi. Pero Ravensbrück no era solo un campo de trabajo esclavo. Era también un centro de experimentación médica donde médicos de las SS realizaban procedimientos quirúrgicos brutales sobre prisioneras sin su consentimiento, frecuentemente sin anestesia, con el objetivo declarado de desarrollar tratamientos para soldados alemanes heridos en el frente. El papel de Völkenrath en estos experimentos médicos fue documentado extensivamente durante el juicio de Belsen y posteriormente en los juicios de Ravensbrück. Como Aufseherin, supervisora de barracas, su trabajo inicial consistía en mantener el orden entre las prisioneras, supervisar los recuentos diarios y asegurar que las cuotas de trabajo forzado se cumplieran, pero rápidamente demostró estar dispuesta a ir mucho más allá de estas responsabilidades básicas. Los testimonios de sobrevivientes revelan que Völkenrath participaba activamente en la selección de mujeres para los experimentos médicos que se realizaban en el Revier, la enfermería del campo que funcionaba más como cámara de tortura médica que como instalación de curación. Los experimentos en Ravensbrück eran particularmente horrendos. El doctor Karl Gebhardt, cirujano personal de Heinrich Himmler y uno de los médicos más criminales del Tercer Reich, utilizaba Ravensbrück como su laboratorio personal. Realizaba experimentos de trasplante de huesos, músculos y nervios en mujeres jóvenes polacas que los prisioneros llamaban las conejas de Ravensbrück. El procedimiento consistía en infectar deliberadamente las piernas de estas mujeres con bacterias, vidrio molido
o astillas de madera para simular heridas de batalla, y luego intentar tratamientos experimentales. Muchas de las víctimas quedaban permanentemente lisiadas, algunas morían de septicemia, todas sufrían dolores indescriptibles porque Gebhardt frecuentemente operaba sin anestesia adecuada para observar las reacciones del cuerpo al dolor extremo. Elisabeth Volkenrath era responsable de traer a las víctimas desde sus barracas hasta el Revier. Las sobrevivientes polacas que testificaron en Nuremberg y posteriormente en otros juicios describieron cómo Volkenrath llegaba a las barracas con listas de nombres, señalaba a las mujeres seleccionadas y las escoltaba personalmente a la enfermería. Cuando las mujeres resistían porque habían escuchado rumores sobre lo que sucedía allí, Volkenrath las golpeaba con su bastón hasta que cedían o quedaban inconscientes, momento en el cual eran arrastradas de todos modos. Wanda Połtawska, una sobreviviente polaca que fue sometida a 5 cirugías experimentales diferentes, testificó que Volkenrath la había seleccionado personalmente en 3 ocasiones, ignorando sus súplicas y las de otras prisioneras. Lo más perturbador de la participación de Volkenrath en estos experimentos no era solo que los facilitaba, sino que parecía disfrutarlos. Varias sobrevivientes testificaron que Volkenrath ocasionalmente permanecía en la sala de operaciones observando los procedimientos con lo que describieron como fascinación curiosa. Sophia Bach, otra de las conejas de Ravensbrück que sobrevivió, declaró en su testimonio que Volkenrath había estado presente durante su cirugía sin anestesia, observando cómo los médicos cortaban su pierna e insertaban vidrio molido en el músculo para crear una infección experimental. Cuando Bach gritaba de dolor, Volkenrath supuestamente le ordenó callarse o recibiría un castigo adicional. Pero los experimentos médicos eran solo una faceta del horror que Volkenrath supervisaba en Ravensbrück. Su crueldad se manifestaba en innumerables formas cotidianas que, acumuladas, creaban un ambiente de terror constante. Golpeaba a las prisioneras con cualquier objeto que tuviera a mano: bastones, fusts, palos, incluso sus propios puños. Las sobrevivientes la describieron como particularmente brutal durante los recuentos matinales y nocturnos, cuando las prisioneras debían permanecer de pie durante horas en formación perfecta. Si una mujer se tambaleaba por el frío, el hambre o la enfermedad, Volkenrath la golpeaba repetidamente hasta que caía al suelo, momento en el cual ordenaba que la arrastraran a la enfermería o directamente al búnker de castigo. Las prisioneras en el búnker de Ravensbrück eran sometidas a condiciones diseñadas para romperlas psicológicamente. Eran encerradas en celdas completamente oscuras, sin calefacción en invierno, sin ventilación en verano, con raciones de comida reducidas a niveles de inanición extrema. Algunas permanecían allí días, otras semanas. Volkenrath decidía arbitrariamente la duración del castigo basándose en caprichos personales más que en infracciones reales de las reglas. Una prisionera podía ser enviada al búnker por mirar directamente a Volkenrath, por no saludar correctamente a una guardia, por tener los zapatos sucios o simplemente porque Volkenrath estaba de mal humor ese día. Grete Buber-Neumann, una sobreviviente alemana que había sido prisionera tanto en el Gulag soviético como en Ravensbrück, posteriormente escribió en sus memorias que Ravensbrück, bajo supervisoras como Volkenrath, era en muchos aspectos peor que los campos soviéticos porque combinaba la brutalidad sistemática con una crueldad personal sádica. En el Gulag, escribió Buber-Neumann, los guardias eran indiferentes. En Ravensbrück, algunos parecían disfrutar activamente del sufrimiento que infligían. Volkenrath era mencionada específicamente como ejemplo de este sadismo personalizado. En 1942, después de aproximadamente un año en Ravensbrück, Elisabeth Volkenrath
fue promovida a Oberaufseherin, supervisora jefa de un sector del campo. Este ascenso la colocaba en una posición de poder considerable sobre miles de prisioneras. Ahora no solo ejecutaba castigos, sino que también decidía quién los recibía y por qué. Los testimonios de este período revelan un patrón consistente. Folkenrath implementaba un régimen de terror arbitrario donde las prisioneras vivían en miedo constante de atraer su atención. Una mirada considerada insolente podía resultar en 25 latigazos. Una palabra mal interpretada podía significar días en el búnker. La arbitrariedad del castigo era, en sí misma, una forma de tortura psicológica, porque las prisioneras nunca sabían qué acción trivial podría desatar la furia de Volkenrath. Capítulo 2. Las selecciones de niños en Auschwitz. En marzo de 1943, Elisabeth Volkenrath fue transferida a Auschwitz-Birkenau, el centro neurálgico del Holocausto. Su llegada al complejo de exterminio más grande del Tercer Reich coincidió con la intensificación de las deportaciones masivas de judíos de toda Europa ocupada. Volkenrath fue asignada al campo de mujeres de Birkenau, donde trabajaría bajo el mando directo de Maria Mandel, la jefa del sector femenino. Si Ravensbrück había sido su escuela de crueldad, Auschwitz-Birkenau sería su doctorado en asesinato masivo. Birkenau, en 1943, era un matadero industrial funcionando a plena capacidad. Los trenes llegaban diariamente cargados con miles de judíos deportados de Polonia, Grecia, Francia, Holanda, Bélgica y otros territorios ocupados. El proceso de selección en la rampa ya estaba refinado hasta convertirse en una operación de eficiencia espantosa. Los médicos de las SS decidían en segundos quién viviría temporalmente como esclavo y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Aproximadamente el 75% de cada transporte era enviado directamente a la muerte. Los ancianos, los enfermos, los niños pequeños, las madres con bebés. Todos eran gaseados pocas horas después de llegar. Elisabeth Volkenrath participó activamente en estas selecciones, particularmente cuando se trataba de mujeres y niños. Los testimonios de sobrevivientes del juicio de Belsen la identifican específicamente como una de las supervisoras que caminaba por la rampa señalando quién iría al campo y quién a las cámaras de gas. Pero lo que hacía a Volkenrath particularmente odiada entre las prisioneras veteranas de Birkenau era su enfoque en los niños. Varias sobrevivientes testificaron que Volkenrath parecía especializarse en separar niños de sus madres durante las selecciones, un proceso que era psicológicamente devastador tanto para las madres como para los hijos. Helena Koper, una sobreviviente húngara que trabajaba en el Canadá, el sector del campo donde se clasificaban las pertenencias robadas a los deportados gaseados, testificó que había presenciado a Volkenrath realizar selecciones de niños en la rampa durante la primavera de 1944. Koper describió cómo Volkenrath caminaba entre las familias recién llegadas, buscando específicamente niños menores de 14 años. Cuando las madres se negaban a soltar a sus hijos, Volkenrath ordenaba a los guardias que arrancaran a los niños de los brazos maternos. Las madres que resistían físicamente eran golpeadas con bastones hasta que soltaban a sus hijos o hasta que quedaban inconscientes. Los niños arrancados de esta manera eran empujados directamente hacia las filas que conducían a las cámaras de gas. Pero las selecciones en la rampa eran solo una parte del horror que Volkenrath supervisaba en Birkenau. Dentro del campo de mujeres, realizaba selecciones regulares entre las prisioneras existentes para identificar a aquellas demasiado débiles para seguir trabajando. Estas selecciones internas eran particularmente aterradoras porque podían ocurrir en cualquier momento sin aviso previo. Volkenrath
Llegaba a una barraca, ordenaba a todas las mujeres que se desnudaran completamente y luego caminaba entre ellas inspeccionando sus cuerpos con mirada clínica. Las que habían perdido demasiado peso, las que tenían heridas infectadas, las que mostraban síntomas de enfermedades, eran marcadas para la próxima selección a las cámaras de gas. Testimony after testimony from survivors describes the same horrifying scene. Volkenrath walking through the barracks with a list and a stick, pointing at women who would live another week and women who would die within hours. Hanna Sturm, una prisionera checa que sobrevivió a Auschwitz, declaró que Volkenrath había seleccionado a su hermana menor durante una de estas inspecciones internas. Sturm suplicó a Volkenrath que reconsiderara, argumentando que su hermana todavía podía trabajar, que solo necesitaba un poco más de comida. Volkenrath respondió golpeando a Sturm en la cara con su bastón, rompiéndole 2 dientes, y luego agregando el nombre de Sturm a la lista de selección como castigo por su insolencia. Ambas hermanas fueron enviadas a las cámaras de gas esa noche, pero Sturm logró escapar en el caos de la marcha hacia los crematorios, escondiéndose en una letrina hasta que pasó el peligro. Las selecciones de niños que Volkenrath realizaba dentro del campo eran particularmente crueles. En Birkenau había una sección especial llamada el Campo Familiar Checo, donde familias judías checas deportadas de Theresienstadt eran mantenidas juntas temporalmente por razones de propaganda. Los niños en este campo vivían con sus madres y recibían trato ligeramente mejor que el resto de las prisioneras. Pero en marzo de 1944, las autoridades de las SS decidieron liquidar completamente el campo familiar. Volkenrath fue una de las supervisoras encargadas de ejecutar esta liquidación. La noche del 8 de marzo de 1944, Volkenrath y otras guardias rodearon el campo familiar checo. Los niños, aproximadamente 3.800 en total, fueron separados de sus padres y conducidos hacia los camiones que los transportarían a las cámaras de gas. Los testimonios de esta noche son particularmente desgarradores. Los niños lloraban llamando a sus madres. Las madres gritaban los nombres de sus hijos. Los padres intentaban romper las filas para alcanzar a sus familias. Volkenrath y las demás guardias golpeaban a cualquiera que resistiera, utilizando bastones, fusts y las culatas de sus rifles para mantener el orden mientras los niños eran cargados en los camiones. Vera Foltinova, una sobreviviente checa que presenció la liquidación del campo familiar, testificó que Volkenrath había golpeado personalmente a una madre que se aferraba desesperadamente a su hijo de 5 años. La mujer no soltaba al niño a pesar de los golpes repetidos, así que Volkenrath ordenó a 2 guardias masculinos que la sujetaran mientras ella misma arrancaba al niño de los brazos maternos. El niño fue lanzado literalmente al camión, donde aterrizó sobre otros niños que ya estaban apilados allí. La madre fue golpeada hasta quedar inconsciente y abandonada en el barro. Foltinova dijo que los gritos de esa noche resonaron en el campo durante horas, incluso después de que los camiones se hubieran ido y las cámaras de gas hubieran hecho su trabajo. En total, Elisabeth Volkenrath pasó aproximadamente 15 meses en Auschwitz-Birkenau, entre 1943 y mediados de 1944. Durante ese período, participó directa o indirectamente en el asesinato de decenas de miles de personas. Los fiscales en el juicio de Belsen estimaron conservadoramente que había seleccionado personalmente a más de 5.000 mujeres y niños para las cámaras de gas, sin contar su participación en las selecciones en la rampa, donde las cifras serían exponencialmente más altas. Pero las estadísticas no capturan la crueldad personal que Volkenrath exhibía.
no explican por qué una mujer de 27 años encontraba necesario golpear a madres que se aferraban a sus hijos. No justifican su aparente indiferencia ante el sufrimiento que causaba. Capítulo 3. Bergen-Belsen. El infierno en la tierra. En junio de 1944, Elisabeth Volkenrath fue transferida nuevamente, esta vez al campo de concentración de Bergen-Belsen en el norte de Alemania. Este traslado sería fatal para su futuro, porque Bergen-Belsen sería el lugar donde finalmente sería capturada por las fuerzas británicas cuando liberaron el campo en abril de 1945. Pero durante los 10 meses que Volkenrath pasó en Bergen-Belsen, convertiría el campo en un escenario de horror que impactaría profundamente, incluso a los soldados británicos curtidos en batalla que lo liberaron. Bergen-Belsen había sido originalmente un campo de tránsito y de intercambio de prisioneros, relativamente benigno comparado con los campos de exterminio como Auschwitz. No tenía cámaras de gas, no tenía crematorios, pero en los últimos meses de la guerra, cuando el Reich colapsaba y miles de prisioneros eran evacuados desde campos en el este ante el avance soviético, Bergen-Belsen se transformó en un campo de muerte masiva por negligencia, enfermedad e inanición. Volkenrath llegó como Oberaufseherin, supervisora jefa del sector de mujeres, una posición que le otorgaba poder casi absoluto sobre miles de prisioneras. Las condiciones en Bergen-Belsen, cuando Volkenrath asumió el mando, ya eran deplorables. El campo, diseñado para albergar máximo 10.000 prisioneros, contenía más de 15.000, y ese número aumentaría exponencialmente en los meses siguientes. Las barracas estaban tan hacinadas que las prisioneras dormían literalmente apiladas unas sobre otras. No había instalaciones sanitarias adecuadas. Las letrinas desbordaban. El agua potable era escasa. La comida se había reducido a niveles de hambruna absoluta. Un pedazo de pan del tamaño de un puño por día, sopa acuosa de nabos podridos. Ocasionalmente, un pedazo de margarina sintética. Con esta dieta, una mujer saludable perdía aproximadamente 1 kilo por semana hasta convertirse en un esqueleto viviente. Elisabeth Volkenrath no solo permitió que estas condiciones persistieran, sino que activamente las empeoró mediante su régimen de terror y negligencia criminal. Las sobrevivientes testificaron que Volkenrath reducía deliberadamente las raciones de comida como castigo colectivo por infracciones menores. Si una prisionera era sorprendida robando comida porque se estaba muriendo de hambre, Volkenrath no solo castigaba a la culpable, sino que reducía las raciones de toda su barraca durante días. Este castigo colectivo creaba una atmósfera de desconfianza y desesperación, donde las prisioneras se vigilaban unas a otras, sabiendo que el crimen de una podía resultar en hambre adicional para todas. Pero el verdadero horror de Bergen-Belsen bajo Volkenrath comenzó en el invierno de 1944 a 1945. Las evacuaciones desde Auschwitz y otros campos en el este trajeron oleadas masivas de nuevas prisioneras, muchas ya medio muertas después de las marchas de la muerte en pleno invierno. Bergen-Belsen se convirtió en el destino final de miles de mujeres que habían sobrevivido años en otros campos solo para morir de tifus, disentería y hambruna en Bergen-Belsen. Para marzo de 1945, el campo albergaba más de 60.000 prisioneros en condiciones que desafiaban toda descripción humana. La epidemia de tifus que estalló en Bergen-Belsen en febrero de 1945 fue una de las más mortíferas de toda la guerra. Los piojos portadores de la bacteria se propagaron sin control entre las prisioneras hacinadas en barracas sin ninguna medida sanitaria. Las mujeres enfermas desarrollaban fiebre alta, delirio, erupciones cutáneas
y eventualmente morían en agonía. Los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser retirados. Pronto las muertas yacían apiladas fuera de las barracas, en los caminos del campo, incluso dentro de las barracas donde las vivas dormían junto a las muertas porque no había espacio para separarse. Elisabeth Volkenrath no hizo nada para mitigar esta catástrofe humanitaria. Peor aún, su respuesta fue aumentar la brutalidad. Las prisioneras enfermas eran consideradas inútiles para el trabajo, así que Volkenrath ordenaba que fueran arrastradas fuera de las barracas y dejadas a morir en el exterior. Rachel van Amerongen-Frankfurter, una sobreviviente holandesa, testificó que había visto a Volkenrath ordenar que 100 mujeres enfermas de tifus fueran sacadas de su barraca y depositadas en un montón en medio del campo, donde permanecieron durante 2 días bajo la lluvia helada hasta que todas murieron. Cuando Amerongen-Frankfurter protestó que esto era un asesinato, Volkenrath la golpeó en la cara con un bastón y amenazó con añadirla al montón de moribundas. El 15 de abril de 1945, el ejército británico liberó Bergen-Belsen. Lo que encontraron los soldados británicos los traumatizó de por vida. Más de 13.000 cadáveres sin enterrar yacían dispersos por todo el campo. 60.000 prisioneros sobrevivientes, muchos tan demacrados que parecían cadáveres ambulantes. Las barracas estaban llenas de mujeres demasiado débiles para moverse, algunas yaciendo en sus propios excrementos, otras delirando por la fiebre del tifus. El hedor era tan intenso que los soldados vomitaban al acercarse al campo. Los oficiales médicos británicos declararon que Bergen-Belsen era la peor atrocidad que habían presenciado en toda la guerra, peor que los campos de batalla, peor que las ciudades bombardeadas. Elisabeth Volkenrath estaba todavía en el campo cuando llegaron los británicos. No había intentado huir como lo hicieron muchos otros miembros de las SS. Quizás creía que como simple supervisora no sería considerada responsable. Quizás pensaba que el caos del colapso alemán le permitiría desaparecer entre la confusión. O quizás, simplemente, su arrogancia era tal que no imaginaba que enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Cualquiera fuera su razonamiento, fue un error fatal. Los británicos la arrestaron el 17 de abril, solo 2 días después de la liberación, identificada por docenas de prisioneras sobrevivientes que señalaron a Volkenrath como una de las supervisoras más brutales del campo. Capítulo 4. Los métodos de tortura de Volkenrath. Lo que hacía a Elisabeth Volkenrath particularmente odiada entre las prisioneras de los 3 campos donde sirvió no era solo su participación en el sistema de asesinato masivo, sino sus métodos personales de tortura y humillación que iban más allá de cualquier orden oficial que hubiera recibido. Los testimonios recopilados durante el juicio de Belsen revelan un patrón consistente de crueldad sádica que caracterizó su comportamiento desde Ravensbrück hasta Bergen-Belsen. Volkenrath llevaba siempre consigo un bastón o fusta que utilizaba como instrumento de castigo inmediato. Las sobrevivientes la describieron golpeando a las prisioneras por las ofensas más triviales: caminar demasiado lento, no saludar correctamente, tener la ropa desarreglada, mirarla directamente a los ojos. Los golpes eran brutales y repetidos, frecuentemente dirigidos a la cabeza, rostro y espalda de las víctimas. Gisela Perl, una médica húngara que sobrevivió Auschwitz y Bergen-Belsen, testificó que había tratado a docenas de mujeres con huesos rotos, dientes destrozados y conmociones cerebrales causadas directamente por las golpizas de Volkenrath. Uno de los métodos de castigo favoritos de Volkenrath era el Strafstechen, castigo de pie. Las prisioneras acusadas de infracciones eran obligadas a permanecer de pie en posición de firmes durante horas.
frecuentemente en el exterior bajo el sol abrasador del verano o el frío glacial del invierno. Si una mujer se movía, se tambaleaba o se desmayaba, Volkenrath la golpeaba hasta que retomaba la posición o quedaba inconsciente. Hanna Hauskova, una sobreviviente checa, declaró que había sido forzada a permanecer de pie durante 14 horas seguidas como castigo por haber llegado 30 segundos tarde al recuento matinal. Durante esas 14 horas, Volkenrath regresaba periódicamente para verificar que Hauskova no se hubiera movido, y cada vez la golpeaba preventivamente con su bastón solo para asegurar obediencia. Las selecciones para castigo que Volkenrath realizaba tenían un elemento de arbitrariedad deliberada que añadía terror psicológico al dolor físico. Las prisioneras nunca sabían qué acción podría desatar su furia. Luba Trzyńska, una enfermera polaca que sobrevivió a Auschwitz, relató un incidente donde Volkenrath golpeó a una mujer hasta dejarla inconsciente simplemente porque la mujer había sonreído al ver a una amiga durante el recuento. Volkenrath interpretó la sonrisa como muestra de falta de respeto hacia la gravedad del recuento y decidió hacer un ejemplo público de la mujer. La golpeó durante varios minutos mientras gritaba que la felicidad no estaba permitida en el campo, que las prisioneras no tenían derecho a sentir emociones positivas. En Bergen-Belsen, donde Volkenrath tenía más autoridad que nunca, sus métodos de tortura alcanzaron nuevos niveles de crueldad. Varios testimonios describen cómo utilizaba la privación de comida como castigo sistemático. Las prisioneras ya estaban muriendo de hambre con las raciones oficiales, pero Volkenrath reducía aún más estas raciones para mujeres que consideraba problemáticas. Anita Lasker-Wallfisch, una violonchelista británica que sobrevivió a Auschwitz y Bergen-Belsen, testificó que Volkenrath había ordenado que toda su barraca fuera privada de comida durante 3 días, como castigo porque una mujer en la barraca había sido sorprendida con un pedazo extra de pan. 3 días sin comida en el estado de malnutrición extrema en que se encontraban significaba una sentencia de muerte para las más débiles. Las humillaciones que Volkenrath infligía eran calculadas para destruir la dignidad de las prisioneras, tanto como para causar dolor físico. Obligaba a mujeres a realizar ejercicios físicos agotadores como castigo, flexiones, sentadillas, correr en círculos durante horas. Para mujeres que pesaban 40 kilos y estaban al borde del colapso por malnutrición, estos ejercicios eran tortura pura. Si colapsaban, Volkenrath ordenaba que fueran empapadas con agua fría y obligadas a continuar. Varias mujeres murieron directamente como resultado de estos ejercicios de castigo. Sus corazones debilitados simplemente se detenían bajo el estrés. Pero quizás el aspecto más perturbador del comportamiento de Volkenrath era su aparente disfrute del sufrimiento que causaba. Múltiples testimonios coinciden en que Volkenrath sonreía mientras golpeaba a las prisioneras. Sofía Litwinska, una sobreviviente polaca, declaró que Volkenrath parecía estar de mejor humor los días en que castigaba a más mujeres, como si la violencia la energizara. Otras sobrevivientes describieron cómo Volkenrath ocasionalmente reía cuando las prisioneras suplicaban misericordia, encontrando aparentemente entretenimiento en su desesperación. Esta crueldad no era resultado de órdenes superiores ni de presión institucional. Era personal, voluntaria, entusiasta. Volkenrath había encontrado en el sistema concentracionario nazi un espacio donde podía ejercer poder absoluto sobre otras personas, y había elegido ejercer ese poder de la manera más brutal posible. No hay evidencia de que alguna vez cuestionara lo que estaba haciendo, de que sintiera conflicto moral, de que intentara mitigar el sufrimiento que causaba. Al contrario, todas las evidencias sugieren que Volkenrath
prosperaba en el ambiente de crueldad sistemática y encontraba satisfacción personal en su rol como torturadora. Capítulo 5. La liberación y la captura. Cuando las tropas británicas de la 11 División Blindada entraron en Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, encontraron un infierno que desafiaba toda descripción. El comandante del campo, Joseph Kramer, apodado la Bestia de Belsen, había negociado una rendición pacífica del campo con los británicos días antes, en parte porque la epidemia de tifus estaba tan fuera de control que temía que se propagara a las áreas circundantes. Pero la rendición negociada no preparó a los soldados británicos para lo que encontrarían dentro de los límites del campo. El teniente coronel Mervyn Gonin, uno de los primeros oficiales británicos en entrar al campo, posteriormente escribió en su diario que nada en su entrenamiento militar o experiencia de combate lo había preparado para Bergen-Belsen. Los cadáveres estaban apilados como leña en montones de hasta 50 cuerpos. Los vivos yacían mezclados con los muertos en las barracas porque no tenían fuerza para moverse. El hedor de carne podrida, excrementos y enfermedad era tan intenso que los soldados debían usar máscaras de gas para poder entrar en algunas áreas del campo. Muchos soldados lloraban abiertamente al ver el alcance del sufrimiento humano. Los médicos militares británicos trabajaron frenéticamente para salvar a los sobrevivientes, pero muchos estaban demasiado débiles para ser salvados. En las semanas después de la liberación, aproximadamente 14.000 prisioneros más murieron a pesar de los esfuerzos médicos. Sus cuerpos simplemente demasiado dañados por meses o años de malnutrición, enfermedad y abuso. Los británicos establecieron hospitales de campaña, trajeron suministros médicos, comida, agua limpia. Pero para miles, la ayuda llegó demasiado tarde. Entre el caos de la liberación, los británicos comenzaron inmediatamente a identificar y arrestar a los perpetradores. Joseph Kramer fue arrestado en el acto. Otros miembros de las SS intentaron escapar, pero fueron capturados en los días siguientes. Elisabeth Volkenrath no intentó huir. Cuando los soldados británicos llegaron, todavía estaba en su posición como supervisora del sector de mujeres, aparentemente creyendo que podría pasar desapercibida o que no sería considerada responsable de las atrocidades del campo. El 17 de abril, solo 2 días después de la liberación, las sobrevivientes comenzaron a identificar a los guardias y supervisoras más brutales. El nombre de Elisabeth Volkenrath fue mencionado repetidamente. Docenas de mujeres la señalaron como una de las perpetradoras más crueles. Algunas sobrevivientes que apenas podían hablar, debido a la debilidad extrema, utilizaron sus últimas energías para asegurar que los británicos supieran quién era Volkenrath y qué había hecho. Anita Lasker-Wallfish, todavía tan demacrada que pesaba menos de 40 kilos, identificó a Volkenrath personalmente ante los oficiales británicos, describiendo los castigos que había presenciado y experimentado. Los británicos arrestaron a Volkenrath y la trasladaron a una instalación de detención especial donde serían mantenidos los acusados del campo de Bergen-Belsen mientras se preparaba su juicio. Durante el interrogatorio inicial, Volkenrath mantuvo la misma actitud de indiferencia que había mostrado durante su tiempo como supervisora. Negó haber cometido crímenes. Afirmó que solo había seguido órdenes. Insistió en que las condiciones en Bergen-Belsen no eran su responsabilidad, sino resultado de circunstancias fuera de su control, como la sobrepoblación causada por las evacuaciones desde otros campos. Pero los investigadores británicos eran meticulosos. Recopilaron testimonios de cientos de sobrevivientes. Documentaron las condiciones del campo con fotografías y filmaciones que posteriormente se convertirían en algunas de las imágenes más icónicas del Holocausto.
compilaron evidencia de los crímenes específicos cometidos por cada acusado. En el caso de Volkenrath, la evidencia era abrumadora. Testimonio tras testimonio la identificaba como perpetradora de golpizas, selecciones, torturas y asesinatos. Las sobrevivientes proporcionaban detalles específicos: fechas, lugares, nombres de víctimas, descripciones de incidentes individuales que Volkenrath había protagonizado. Lo que más impactó a los investigadores británicos fue la juventud de Volkenrath. A sus 29 años, era más joven que muchos de los soldados que la habían arrestado. Su apariencia física, rubia de ojos azules, con rasgos que en otras circunstancias podrían considerarse agradables, contrastaba violentamente con la brutalidad de los crímenes que se le imputaban. Los oficiales británicos luchaban por reconciliar la imagen de esta joven mujer con los testimonios de sobrevivientes que la describían golpeando mujeres hasta la muerte, seleccionando niños para las cámaras de gas, riendo mientras las prisioneras suplicaban misericordia. Durante su detención esperando el juicio, Volkenrath mostró poco remordimiento o comprensión de la gravedad de lo que enfrentaba. Las guardias británicas que la vigilaban reportaron que comía bien, dormía sin aparente perturbación y raramente mostraba emoción. Cuando le informaron que sería juzgada por crímenes de guerra y que la pena podría ser la muerte, su reacción fue mínima. Esta indiferencia persistente convenció a muchos de los investigadores de que Volkenrath representaba un tipo particularmente peligroso de criminal, alguien completamente desprovisto de empatía o conciencia moral. Capítulo 6. El juicio de Belsen. Testimonios desgarradores. El 17 de septiembre de 1945 comenzó en Lüneburg, Alemania, uno de los juicios más importantes de la inmediata posguerra, el juicio de Belsen. 45 acusados, incluidos Joseph Kramer, Elisabeth Volkenrath y otras guardias y supervisoras de Bergen-Belsen, Auschwitz y sus subcampos, enfrentaban cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio fue conducido por un tribunal militar británico bajo las leyes de guerra británicas, estableciendo precedentes legales que posteriormente influenciarían los más famosos juicios de Nuremberg. Elisabeth Volkenrath se sentó en el banquillo de los acusados junto a otras guardias femeninas. Su apariencia física había cambiado desde su arresto 5 meses antes. Había ganado peso con la dieta regular en prisión. Su cabello estaba limpio y peinado. Vestía ropa civil simple, pero su expresión permanecía tan vacía como siempre. Observando los procedimientos del tribunal con aparente desinterés, como si estuviera asistiendo a un evento que no tenía relación con ella. El juicio duró casi 2 meses y medio. La sala del tribunal en Lüneburg estaba llena diariamente de periodistas de todo el mundo, observadores militares aliados y, más conmovedoramente, sobrevivientes de Bergen-Belsen y Auschwitz que habían viajado para testificar. La Fiscalía británica presentó evidencia meticulosamente documentada de las atrocidades en los campos, incluyendo las infames fotografías y filmaciones tomadas por los británicos durante y después de la liberación de Bergen-Belsen. Los testimonios de las sobrevivientes contra Elisabeth Volkenrath fueron particularmente impactantes. Día tras día, mujeres subían al estrado para relatar sus experiencias bajo la supervisión de Volkenrath. Muchas lloraban mientras recordaban a las amigas, hermanas y madres que habían muerto. Algunas temblaban visiblemente al estar en la misma sala que Volkenrath, el trauma de sus experiencias todavía fresco a pesar de los meses transcurridos desde la liberación. Hanna Hauskova testificó sobre el castigo de 14 horas de pie que Volkenrath le había impuesto en Auschwitz. Describió cómo Volkenrath
regresaba periódicamente para golpearla con su bastón, como sus piernas se habían hinchado tanto que no podía caminar durante días después. Sofía Litvinska relató haber visto a Volkenrath golpear a una mujer embarazada en el abdomen repetidamente hasta que la mujer abortó espontáneamente y murió desangrada. Rachel van Amerongen Frankfurter describió el incidente de las mujeres enfermas de tifus que Volkenrath ordenó dejar morir bajo la lluvia. Uno de los testimonios más devastadores vino de Gisela Perl, la médica húngara que había trabajado en la enfermería de Auschwitz. Perl testificó sobre su participación en experimentos médicos facilitados por Volkenrath, describiendo cómo Volkenrath traía mujeres a la enfermería sabiendo que serían sometidas a procedimientos brutales sin anestesia. Perl también relató un incidente particularmente horrible donde Volkenrath había seleccionado a una niña de 12 años para experimentos de esterilización. Cuando la madre de la niña suplicó que tomaran a ella en lugar de su hija, Volkenrath ordenó que ambas fueran esterilizadas y luego las envió a las cámaras de gas una semana después. La defensa de Volkenrath intentó argumentar que había actuado bajo órdenes superiores, que negarse habría resultado en su propia ejecución, que las condiciones en los campos estaban fuera de su control. Sus abogados presentaron el argumento estándar de prácticamente todos los acusados nazis. Había sido una subordinada sin poder real, simplemente cumpliendo órdenes en una cadena de mando donde la desobediencia significaba muerte. Pero este argumento se desmoronó ante el peso de la evidencia que demostraba que Volkenrath había ido consistentemente más allá de cualquier orden que hubiera recibido. Los fiscales británicos demostraron que muchas de las acciones de Volkenrath, las golpizas personales, las humillaciones, los castigos arbitrarios, no eran resultado de órdenes, sino de iniciativa personal. Señalaron que otros guardias en los mismos campos habían encontrado maneras de mostrar pequeñas misericordias sin enfrentar consecuencias, probando que había espacio para elección moral incluso dentro del sistema concentracionario. Argumentaron que Volkenrath no solo había participado en el sistema de asesinato masivo, sino que había disfrutado de su participación, encontrando satisfacción personal en el ejercicio de poder brutal sobre víctimas indefensas. Durante todo el juicio, Elisabeth Volkenrath permaneció prácticamente muda. Cuando se le dio la oportunidad de testificar en su propia defensa, ofreció solo respuestas mínimas, admitiendo haber trabajado en los campos, pero negando cualquier crueldad personal. Cuando se le confrontó con testimonios específicos de sobrevivientes que la acusaban de crímenes particulares, simplemente negaba recordar los incidentes. Su actitud de indiferencia irritó visiblemente a los jueces, quienes la presionaron repetidamente para que mostrara algún signo de remordimiento o comprensión de la gravedad de sus acciones. El punto más dramático del juicio llegó cuando los fiscales proyectaron las filmaciones tomadas por los británicos durante la liberación de Bergen-Belsen. Las imágenes mostraban montañas de cadáveres, prisioneros esqueléticos apenas vivos, las condiciones indescriptibles del campo. La sala del tribunal se sumió en un silencio horrorizado mientras las imágenes pasaban. Algunos de los acusados lloraban, otros apartaban la mirada. Elisabeth Volkenrath observó las imágenes sin mostrar emoción visible, su rostro tan vacío como siempre. El 17 de noviembre de 1945, después de casi 2 meses de testimonio, el tribunal emitió sus veredictos. De los 45 acusados, 30 fueron declarados culpables. 11 fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento, incluidos Joseph Kramer y Elisabeth Volkenrath. Cuando se leyó su sentencia, Volkenrath no reaccionó visiblemente. No lloró.
No protestó. Simplemente asintió levemente como si estuviera recibiendo información sobre el clima. Los jueces, al explicar la sentencia de muerte para Volkenrath, citaron específicamente su participación en selecciones para las cámaras de gas, sus golpizas brutales de prisioneras, su papel en crear y mantener las condiciones mortíferas en Bergen-Belsen y su completa ausencia de remordimiento. Señalaron que, a pesar de su juventud, había demostrado una capacidad para la crueldad que rivalizaba con los perpetradores más notorios del sistema nazi. La sentencia fue recibida con alivio por las sobrevivientes presentes en la sala, algunas de las cuales se abrazaban llorando. Capítulo 7. La ejecución. Justicia finalmente servida. Después del veredicto, Elisabeth Volkenrath fue trasladada a la prisión de Hameln, donde esperaría su ejecución junto a los otros condenados del juicio de Belsen. El tiempo entre la sentencia el 17 de noviembre y la ejecución el 13 de diciembre fue de solo 26 días. Los británicos no creían en prolongar el proceso. La sentencia había sido dictada después de un juicio justo y extenso. No había razón para retrasar su implementación. Durante esas últimas semanas, Volkenrath fue visitada por un capellán católico que intentó obtener alguna confesión o muestra de arrepentimiento. El capellán posteriormente reportó que Volkenrath había sido cortés pero distante, participando en las conversaciones religiosas de manera superficial sin demostrar verdadero interés o comprensión espiritual. Cuando el capellán le sugirió que pidiera perdón a Dios por sus pecados, Volkenrath respondió que no creía haber pecado porque solo había cumplido con su deber. Esta respuesta perturbó profundamente al capellán, quien concluyó que Volkenrath vivía en un estado de negación moral tan profundo que era incapaz de reconocer la naturaleza de sus crímenes. Las guardias británicas que vigilaban a Volkenrath durante sus últimos días notaron que comía regularmente, dormía sin aparentes pesadillas y mantenía su rutina diaria con normalidad desconcertante. No parecía aterrorizada por la muerte inminente ni consumida por culpa. Simplemente existía en un estado de espera pasiva, como si la ejecución fuera un inconveniente administrativo más que el fin de su vida. El verdugo Albert Pierrepoint llegó a la prisión de Hameln varios días antes de la ejecución programada para realizar los cálculos y preparativos necesarios. Pierrepoint era el verdugo oficial del gobierno británico, un profesional meticuloso que había perfeccionado su técnica hasta el punto de poder ejecutar a un condenado en menos de 10 segundos desde que entraba en la celda hasta que la trampa se abría. Creía firmemente que la ejecución debía ser lo más rápida y humana posible, sin sufrimiento prolongado. Para la ejecución de los condenados del juicio de Belsen, Pierrepoint tendría que trabajar con eficiencia excepcional porque ejecutaría a 11 personas en un solo día. Había calculado cuidadosamente la longitud de cuerda necesaria para cada condenado basándose en su peso y altura. Para Elisabeth Volkenrath, que pesaba aproximadamente 60 kilos y medía 1,65 m, calculó que necesitaría una caída de 2 metros para garantizar la fractura instantánea de las vértebras cervicales y muerte inmediata. La mañana del 13 de diciembre amaneció fría y gris. Las ejecuciones comenzaron temprano, con Joseph Kramer siendo el primero en subir al patíbulo a las 9:34 de la mañana. Los condenados fueron ejecutados en orden, con intervalos de aproximadamente 15 minutos entre cada ejecución, para permitir que el cuerpo anterior fuera descolgado y el siguiente condenado fuera preparado. Elisabeth Volkenrath fue la tercera en ser ejecutada. A las 9:47 de la mañana, 2 guardias británicos entraron en la celda de Volkenrath. Ella se levantó sin que se lo ordenaran, extendió sus manos para las esposas
y caminó hacia la cámara de ejecución ubicada en el edificio adyacente. El camino era corto, solo unos 30 metros, pero fue filmado por cámaras militares británicas como documentación del proceso. En las filmaciones se puede ver a Volkenrath caminando con pasos firmes, su rostro completamente inexpresivo, sin lágrimas ni signos visibles de miedo. Al entrar en la cámara de ejecución, Volkenrath vio la horca por primera vez. La trampa estaba abierta, mostrando el pozo donde caería su cuerpo. La cuerda colgaba del travesaño esperándola. Pierrepoint y sus asistentes estaban de pie junto a la trampa. No hubo ceremonia ni palabras innecesarias. Pierrepoint había ejecutado a cientos de personas y había reducido el proceso a una rutina de eficiencia fría. Los asistentes guiaron a Volkenrath hasta la marca en el centro de la trampa. Le ataron las piernas mientras Pierrepoint le colocaba la capucha negra sobre la cabeza. El procedimiento completo tomó menos de 10 segundos. Bajo la capucha, Volkenrath murmuraba algo en alemán que los testigos presentes no pudieron entender claramente. Algunos reportaron haber escuchado la palabra Mutter, madre. Otros dijeron que simplemente estaba orando. Nunca se sabrá con certeza cuáles fueron sus últimas palabras. Pierrepoint colocó el nudo de la cuerda cuidadosamente detrás de la oreja izquierda de Volkenrath, la posición precisa para garantizar que la caída rompiera el cuello limpiamente. Luego, dio un paso atrás y accionó la palanca. La trampa se abrió con un estruendo metálico. Elisabeth Volkenrath cayó a través del agujero. La cuerda se tensó violentamente. El sonido del cuello rompiéndose fue audible para todos los presentes en la habitación. El cuerpo se balanceó al final de la cuerda durante varios minutos. El médico de la prisión descendió al pozo para verificar la muerte. A las 9:52 de la mañana, solo 5 minutos después de que Volkenrath hubiera entrado en la cámara de ejecución, fue declarada muerta. Su cuerpo fue descolgado, fotografiado para los archivos oficiales y luego colocado en un ataúd simple de madera sin identificación. Elisabeth Volkenrath fue enterrada en una fosa común en el cementerio de la prisión de Hameln, junto a los otros ejecutados del juicio de Belsen. No hubo servicio religioso, no hubo luto. Su familia en Alemania fue notificada de su ejecución por carta oficial del gobierno británico. Algunos miembros familiares posteriormente intentaron obtener sus restos para un entierro privado, pero las autoridades británicas negaron la solicitud. Los criminales de guerra ejecutados no merecían tumbas individuales donde pudieran convertirse en lugares de peregrinación para simpatizantes nazis. En los años posteriores, el cementerio de la prisión de Hameln, donde fue enterrada Volkenrath, fue demolido para construcción urbana. Los restos en la fosa común fueron exhumados y reenterrados en una ubicación no divulgada para evitar que se convirtieran en sitios de culto neonazi. Hoy no existe ninguna marca que indique dónde terminó el cuerpo de Elisabeth Volkenrath. No hay tumba, no hay monumento, solo el vacío del olvido deliberado. Epílogo. La lección de una bestia joven. Elisabeth Volkenrath tenía 29 años cuando fue ejecutada. Había pasado solo 4 años de su vida como guardia de campo de concentración, desde octubre de 1941 hasta abril de 1945. En ese breve período, participó directa o indirectamente en el asesinato de decenas de miles de personas. Seleccionó mujeres y niños para las cámaras de gas. Golpeó prisioneras hasta la muerte. Facilitó experimentos médicos brutales. Supervisó condiciones diseñadas para causar sufrimiento y muerte masiva. Todo esto antes de cumplir 30 años. Su juventud hace que su historia sea particularmente perturbadora.
No era una nazi de la vieja guardia radicalizada durante décadas de propaganda. No había crecido en la violencia de las calles durante la República de Weimar. Era simplemente una joven trabajadora de fábrica textil que se unió a las SS auxiliares en busca de mejor paga y oportunidades de ascenso. El sistema nazi la tomó y en solo 4 años la transformó en una de las perpetradoras más brutales del Holocausto. Las sobrevivientes que testificaron contra ella frecuentemente comentaban sobre esta juventud. Algunas expresaban incredulidad de que alguien tan joven pudiera ser tan cruel. Otras veían en Völkenrath la evidencia más clara de cómo el nazismo corrompía incluso a los jóvenes, convirtiendo personas ordinarias en monstruos mediante un proceso de desensibilización, adoctrinamiento y recompensa por crueldad. Gisela Perl escribió en sus memorias que Völkenrath era en muchos aspectos más aterradora que los perpetradores mayores, porque demostraba que la capacidad para el mal extremo no requería años de radicalización, solo el ambiente institucional correcto y la ausencia de brújula moral. De las aproximadamente 3.500 guardias femeninas que sirvieron en campos de concentración nazis durante la guerra, solo un puñado fue juzgado y ejecutado. La mayoría escapó a la justicia completamente, desapareciendo en la población civil de la posguerra, adoptando identidades falsas o huyendo a países que no los extraditarían. Elisabeth Völkenrath fue una de las pocas que enfrentó consecuencias completas por sus acciones, en parte porque tuvo la mala fortuna de estar todavía en Bergen-Belsen cuando los británicos liberaron el campo, y en parte porque la evidencia contra ella era tan abrumadora que era imposible negarla. Pero su ejecución no devolvió la vida a las miles de víctimas que había ayudado a asesinar. No borró el trauma de las sobrevivientes que llevaron las cicatrices de su brutalidad durante el resto de sus vidas. La justicia, cuando finalmente llegó, fue satisfacción limitada. Anita Lasker-Wolfisch, quien sobrevivió en parte gracias a su habilidad como violonchelista en la orquesta de Auschwitz, posteriormente escribió que sentía emociones contradictorias sobre la ejecución de Völkenrath. Por un lado, creía que era merecida y necesaria. Por otro lado, sabía que ningún castigo humano podía igualar la magnitud de lo que Völkenrath había hecho. Lo que hace que Elisabeth Völkenrath sea una figura históricamente significativa no es su excepcionalidad, sino su representatividad. No era una psicópata única cuya crueldad la distinguía de otros perpetradores nazis. Era, en muchos aspectos, típica de los miles de alemanes y austriacos ordinarios que participaron en el Holocausto. No tenía historial de violencia antes de unirse a las SS. No había mostrado signos de sadismo en su juventud. Era simplemente una joven trabajadora que quería mejorar su situación económica y encontró en el aparato nazi una oportunidad para hacerlo. El sistema concentracionario nazi era una máquina perfectamente diseñada para convertir personas ordinarias en asesinos. Funcionaba mediante un proceso de desensibilización gradual donde nuevos guardias eran expuestos primero a violencia menor, luego a violencia mayor, hasta que el asesinato masivo se normalizaba completamente. Funcionaba mediante recompensas institucionales donde la crueldad era premiada con ascensos, mejor paga y prestigio dentro de la jerarquía de las SS, y funcionaba mediante deshumanización sistemática de las víctimas, donde los prisioneros eran presentados como subhumanos que no merecían compasión. Elisabeth Völkenrath navegó este sistema con facilidad aparente. Aprendió rápidamente que la violencia era valorada, que la compasión era debilidad, que el camino al poder pasaba por demostrar disposición a infligir sufrimiento sin vacilación. Y lo que es más aterrador,
parece haberlo aceptado sin conflicto moral significativo. No hay evidencia de que alguna vez cuestionara lo que estaba haciendo, de que intentara ayudar secretamente a las prisioneras, de que mostrara remordimiento incluso años después, cuando enfrentaba la ejecución. Las últimas palabras murmuradas de Volkenrath bajo la capucha, si realmente dijo Mutter llamando a su madre, sugieren quizás un destello final de humanidad o miedo. Pero este posible momento de vulnerabilidad en sus últimos segundos de vida no compensa ni explica los años de crueldad deliberada que la precedieron. Una persona no puede torturar y asesinar a miles y luego ser redimida por un momento de miedo ante su propia muerte. Hoy, más de 75 años después de su ejecución, Elisabeth Volkenrath es una figura relativamente oscura en la historia del Holocausto. Su nombre no es tan conocido como el de Irma Grese, Ilse Koch o Hermine Braunsteiner, otras guardias femeninas nazis cuyos crímenes recibieron más atención mediática. No ha sido objeto de libros extensos o documentales prominentes. Permanece en las notas al pie de la historia, mencionada en estudios académicos sobre Bergen-Belsen y el juicio de Belsen, recordada por las cada vez más escasas sobrevivientes que la conocieron, pero mayormente olvidada por el público general. Pero esta oscuridad relativa no disminuye la importancia de su historia como lección histórica. Si algo, la hace más importante. Los grandes líderes nazis como Hitler, Himmler y Heydrich diseñaron la política de genocidio, pero fueron personas como Volkenrath quienes la implementaron en el terreno. Fueron ellos quienes hicieron funcionar el sistema día tras día, quienes convirtieron la ideología abstracta en asesinato concreto, quienes miraron a las víctimas a los ojos mientras decidían quién vivía y quién moría. El Holocausto no fue perpetrado solo por un puñado de líderes fanáticos. Fue perpetrado por decenas de miles de personas ordinarias como Elisabeth Volkenrath, que eligieron participar, que encontraron en el sistema nazi oportunidades de poder y estatus, y que descubrieron que eran capaces de crueldades que nunca habrían imaginado en circunstancias normales. Esta es la lección más inquietante que su historia ofrece, que el mal extremo no requiere monstruos excepcionales, solo personas ordinarias en circunstancias extraordinarias dispuestas a hacer lo impensable. Los campos de concentración donde Elisabeth Volkenrath perpetró sus crímenes ya no existen como lugares de tortura. Ravensbrück es ahora un memorial y museo. Auschwitz-Birkenau es el sitio conmemorativo del Holocausto más visitado del mundo. Bergen-Belsen es un campo de paz donde los visitantes caminan entre los montículos que marcan las fosas comunes. Pero la memoria de lo que sucedió allí permanece, grabada en los testimonios de sobrevivientes, preservada en documentos de archivo, enseñada a nuevas generaciones que deben aprender que la humanidad es capaz tanto de compasión sublime como de crueldad inimaginable. Elisabeth Volkenrath murió en la horca a los 29 años. Sus víctimas, miles de mujeres y niños cuyos nombres nunca conoceremos, merecían vidas completas que les fueron arrebatadas. La justicia que se le aplicó fue imperfecta pero necesaria, un reconocimiento de que incluso en los períodos más oscuros de la historia hay límites morales que no pueden cruzarse sin consecuencias. Su ejecución no fue venganza, sino afirmación de que existen estándares humanos universales, que ciertos actos son imperdonables sin importar las circunstancias y que aquellos que participan en asesinato masivo deben rendir cuentas. Las cenizas de Elisabeth Volkenrath fueron dispersadas hace más de 7 décadas, pero las cenizas de sus víctimas, mezcladas en la tierra de Polonia y Alemania, donde fueron asesinadas y quemadas, permanecen como testimonio silencioso. Permanecen como recordatorio
de que el precio de la indiferencia moral, el costo de elegir el poder sobre la compasión, el resultado de normalizar el mal, es el infierno en la tierra, y permanecen como advertencia para futuras generaciones de que personas jóvenes ordinarias, bajo las condiciones adecuadas, pueden convertirse en instrumentos de horror que desafía la comprensión humana.